¿Sabías que Luis de Góngora y Argote fue el mayor de 4 hermanos? Nació en Córdoba en el año 1561 y falleció en 1627. Su padre, Francisco de Argote, había perdido gran parte de la riqueza de su familia en favor de su hermano mayor, pero su amistad con el secretario de Carlos I, Francisco de Eraso, le permitió tener un buen nivel económico y una amplia y valiosa biblioteca con la que sacaba a relucir su lado más erudito. Buscando esta vida para el joven Luis, fue convertido en clérigo a la edad de 14 años y enviado a estudiar en la Universidad de Salamanca, cuya carrera nunca acabó. Aunque su ingenio no cuajó con ese mundo, dejando tras de sí uno de los legados más robustos de la literatura española. Hizo una transposición donde colocó primero el apellido materno, Góngora, cosa normal en la época. A la edad de 24 años se decidió por la vocación eclesiástica. Protegido del duque de Lerma, logró ser designado capellán de honor del rey Felipe III. Para entonces tenía 55 años. Sin embargo, habría sido amonestado por parte del obispo, debido a que asistía en muy pocas ocasiones al coro e iniciaba actividades consideradas por aquel entonces profanas. Pero uno de los aspectos que resultó más relevante en esta línea tuvo que ver con el contenido de sus poemas, dado que solía componer versos satíricos. Ejerció como poeta y dramaturgo y fue el máximo exponente de una corriente literaria vinculada al barroco, a la cual le daría su nombre, y que se conocería más tarde como gongorismo o culteranismo, de formas poéticas complejas y abundante en el uso de las metáforas, durante el siglo de oro español. Una de las peculiaridades del autor consiste en una especie de alteración intencional de las normas de la escritura, con la cual busca crear un impacto estético que sorprenda al lector. Esta característica formó parte de sus construcciones creativas. Aun cuando eran consideradas incorrectas por la gramática tradicional, fue su marca y dejó huella en su trabajo, Solecismo de Góngora. De hecho, Góngora se burlaba de que muchas de sus obras eran incomprensibles. En lugar de sentirse herido, se mostraba satisfecho y así lo expresaba: «Honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres cultos». Con estilos literarios tan opuestos como sus personalidades, Góngora y Quevedo protagonizaron uno de los duelos más importantes en el campo artístico. Se cree que el inicio de la enemistad surgió debido a que Quevedo, 20 años menor que Góngora, habría escrito poesías imitando su estilo, así como sus temáticas, bajo un alias. Sin embargo, otros sostienen que inició cuando Quevedo dio a conocer un poema que tituló Contra don Luis de Góngora y que decía lo siguiente: «Este cíclope, no siciliano, del microcosmos sí, orbe postrero, este antípoda faz, cuyo hemisferio zona divide en término italiano». Góngora no se quedó atrás y no solo respondió a sus poemas, sino que también lo llamó Francisco de Quevedo. Además, lo insultaba y trataba como a un ignorante. Entre lanzamientos y respuestas no solo quedó registrada una enemistad que duraría hasta el fin de sus días, sino que además evidenció sus estilos contrarios. La principal razón del desprecio hacia sus poemas por parte también de su familia tenía que ver con que, para muchos, sus poemas y obras dramáticas tocaban los sentimientos de una forma poco real e imaginativa. También eran despreciados por sus allegados debido a que Góngora pasaba mucho tiempo dedicado a sus escritos, razón por la cual no ocupaba tiempo en atender sus actividades y deberes importantes para sus más cercanos. Su estilo satírico, ingenioso y brillante conquistó a las clases cultas del país y le llevó hasta la corte real. Con el paso del tiempo se vería influido por las tendencias barrocas y sus versos se volverían mucho más retorcidos y complejos, haciendo su obra difícil de comprender para un público general. Este acabaría por dar lugar al llamado estilo gongorino. Entre las obras más conocidas del autor encontramos la fábula de Polifemo y Galatea o su poemario Soledades. Aunque su figura quedó en un parcial olvido durante un tiempo, el homenaje que un grupo de artistas e intelectuales le dedicaron en el tricentenario de su muerte devolvió a Góngora al lugar que le correspondía dentro de la historia artística del país.
Ese grupo de jóvenes que homenajearon a Góngora en un parque de Sevilla sería conocido como Generación del 27. Su mencionada obra poética Soledades se convirtió en insigne dentro de su biografía y en foco de polémica. Y es que pasó a ser tema de debate, ocasionando que se formaran una legión de fans y otra de detractores entre sus autores contemporáneos. Sus sátiras, sus poemas extensos y originales o incluso las singulares metáforas que realizaba fueron en más de una ocasión criticadas duramente. En el primer grupo se encontraba, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, mientras que en el segundo estaban ilustres plumas como Lope de Vega o Francisco de Quevedo. Por los pleitos, los documentos y las sátiras de su gran enemigo Francisco de Quevedo, se sabe que Góngora era jovial, sociable, hablador y amante del lujo y de entretenimientos como los naipes, la tauromaquia y la música. Una de las singularidades que rodean a la figura de este autor que nos ocupa es que muy pocos fueron las obras que llegó a publicar. Las mismas fueron pasando de mano en mano a través de lo que eran copias manuscritas. A pesar de ser un referente en la época que le tocó vivir, tuvo etapas de absoluta pobreza, entre otras cosas porque le gustaban ciertos lujos, y porque pagaba prebendas y favores de todo tipo para sus familiares cuando lo necesitaban. En 1627, perdida la memoria, volvió a Córdoba, donde murió el 23 de mayo, de una apoplejía en condiciones de extrema pobreza. El rechazo de gran parte de la crítica al culteranismo siguió durante siglos y fue a finales del XIX cuando se rescató el valor del gongorismo. Las flores a las personas ciertos ejemplos les den, que puede ser yermo hoy el que fue jardín ayer.